En este diseño de 3 factores, el problema era de que queríamos analizar 3 factores, que era la abertura de malla, que era la temperatura de ciclaje, y que creíamos que estos factores, tipo de suspensión, abertura de malla y temperatura de ciclaje, tenían un efecto sobre el volumen de sedimentación de una suspensión. Nos interesaba minimizar este volumen de sedimentación. Podemos ver los datos aquí de este diseño con arreglo factorial 3 por 2 por 2 y 6 réplicas en cada tratamiento. Esta es la representación geométrica del diseño que no cumplía con los supuestos del modelo. Y la pregunta era, ¿cuál de estos 12 tratamientos son los que nos permiten minimizar el volumen de sedimentación? Después de haber hecho el análisis correspondiente para identificar cuáles de los 7 efectos que teníamos en este modelo eran significativos, realizamos el ANOVA correspondiente y vimos que había algunos factores y algunas interacciones que resultaban no significativas. El efecto del factor A, el efecto de la interacción AC y el efecto de la interacción ABC. Habíamos dicho que como queríamos buscar que preferentemente nuestro modelo fuera jerárquico, íbamos a dejar incluido en nuestro modelo el factor A. ¿Por qué? Porque interactuando A con B, sí era esta interacción significativa. Entonces, a pesar de que su efecto no es significativo solo, lo íbamos a incluir en nuestro modelo para que nuestro modelo fuera jerárquico, pero íbamos a eliminar de nuestro modelo la interacción AC y la interacción ABC. Al hacer ese proceso de simplificado, ¿sí?, de nuestro ANOVA, pues llegamos a este ANOVA simplificado en donde eliminamos aquellos efectos que no influían y quedó este modelo en donde el modelo pues identificamos cuál era el mejor tratamiento a partir de los efectos que quedaron significativos. El resultado fue que el mejor tratamiento era el factor A en el nivel 2, el factor B en el nivel 1 y el factor C en el nivel 2. Cuando analizamos las estimaciones de la variable de respuesta, pues bueno, llegamos a esta conclusión. El mejor tratamiento, que es A2, B1 y C2, nos da una estimación puntual de 46.16 y una estimación por intervalo del 95%, como el que vemos aquí en la pantalla. Ahora, la parte interesante y por la que retomamos este ejercicio en esta sesión es porque cuando evaluábamos nuestros supuestos de este modelo, normalidad en residuos, homoselasticidad e independencia, llegamos a esta conclusión. Analizamos los residuos y podemos ver en la pantalla que les estoy compartiendo que el p-value de la prueba Anderson-Darling fue menor a 0.005. En otras palabras, se rechazaba la hipótesis nula de que los residuos se ajustan a una distribución normal. Entonces, el supuesto de normalidad no se estaba cumpliendo. Cuando analizamos después el supuesto de homoselasticidad, observamos también con la prueba de Bartlett que su p-value pues era de menor a 0.05. Era un valor muy pequeño. Y la conclusión a la que llegamos aquí con ese valor P, pues era que también teníamos que rechazar la hipótesis nula, que la varianza de los 12 tratamientos eran iguales, como la que estamos viendo aquí en la pantalla. Entonces, el supuesto de normalidad y el supuesto de homoselasticidad no se están cumpliendo en este diseño factorial de 3 factores. Y cuando vimos este ejercicio hace algunas sesiones, hasta aquí quedamos y la pregunta que queríamos contestar era, bueno, ¿y qué hacer en estos casos? ¿Hay alguna alternativa para poder corregir esta situación o no? Y bueno, la explicación del día de hoy se centra principalmente en qué hacer en caso de que los supuestos de normalidad o el de homoselasticidad no se cumplan. Y por ahí en el libro de texto, ¿sí?, podemos observar algunas de estas recomendaciones que nos da el autor, en donde nos dice
que es importante hacer algunas transformaciones para estabilizar la varianza. Aquí dice que ocasionalmente algunas variables de respuesta, cuando las analicemos, no van a seguir la distribución normal. Pero también nos dice el autor que es importante tomar en cuenta que el hecho de que no se cumpla el supuesto de normalidad y el de varianza constante, ¿sí? No debe de ser una preocupación muy grande, porque dice el supuesto de normalidad y de varianza constante no tiene que cumplirse de manera estricta, dado que el procedimiento de ANOVA o de análisis de varianza es lo suficientemente robusto o admite desviaciones moderadas de dichos supuestos. Y está hablando aquí de admite algunas desviaciones moderadas de dichos supuestos. Por eso comentábamos en sesiones anteriores que cuando el p-value, por ejemplo, en la prueba de normalidad es de 0.040 o 0.045, no nos alarguemos tanto, porque es menor a 0.05, que es el valor de alfa que estamos utilizando. ¿Sí? No los alarmemos tanto precisamente por este comentario que nos dice el autor. El ANOVA o el análisis de varianza es lo suficientemente robusto para admitir algunas desviaciones que pudieran ser moderadas. Sin embargo, ahorita que revisábamos el valor P de la prueba de normalidad y de la prueba de homoelasticidad, pues la desviación en realidad es bastante profunda. No está un valor ni siquiera cercano al valor de alfa de 0.05. Es un valor muy pequeño. Lo mismo sucede con el valor P de la prueba de homoelasticidad. Entonces, sí tenemos una desviación bastante grande de lo que se esperaría para cumplir con los supuestos de normalidad y homoelasticidad. Entonces, la propuesta para solucionar este problema o minimizar el problema de falta de normalidad o de varianza heterogénea en los residuos son las siguientes tres alternativas. La primera es utilizar métodos de análisis no paramétricos que no requieren las suposiciones de normalidad y varianza constante. Cuando trabajamos con análisis no paramétricos, normalmente en lugar de trabajar con medias poblacionales, recurrimos a hacer análisis sobre medianas. Entonces, hay diferentes métodos para poder analizar, ¿sí? Muestras o tratamientos en donde los supuestos de normalidad y varianza constante no se cumplen. Eso implica, o estos temas se abordan en otros cursos. La segunda alternativa que podemos utilizar es lo que se llama hacer el análisis mediante modelos lineales generalizados, en los que se ajusta un modelo lineal usando otro tipo de distribuciones diferente a lo normal, donde la varianza no tiene que ser necesariamente constante. Entonces, el uso de análisis mediante modelos lineales generalizados es una alternativa para solucionar o minimizar la falta del cumplimiento de estos dos supuestos. En el que nos vamos a enfocar en este curso es en la tercera opción: hacer el análisis sobre la respuesta transformada a una escala en la que los supuestos del modelo se cumplan. Para hacer esta transformación de la variable de respuesta, podemos manejar diferentes alternativas con las que podemos transformar nuestra variable de respuesta. La transformación más apropiada de la respuesta para corregir o minimizar los problemas de falta de normalidad depende mucho del tipo de relación que existe entre la media y la varianza de nuestra variable de respuesta. Y aquí, en esta tabla, podemos observar algunas transformaciones sugeridas con las que, al hacer la transformación de nuestra variable de respuesta, pudiéramos llegar a cumplir estos supuestos que sin transformación no los estamos cumpliendo. Algunas de las transformaciones que podemos utilizar las podemos ver aquí en la pantalla. Número 1, arcoseno, una transformación de arcoseno, ¿sí? Una transformación de la variable de respuesta que le vamos a llamar raíz cuadrada, y aquí vemos la representación de esta transformación, ¿sí? La variable de respuesta transformada va a ser a partir de la raíz cuadrada
de la variable de respuesta original. O también podemos utilizar una transformación de logaritmo, por ejemplo, un logaritmo natural, ¿sí?, de la variable de respuesta, o un logaritmo natural base 10 de la variable de respuesta. También tenemos la transformación recíproca de la raíz cuadrada. ¿Sí? Vemos que la transformación de la variable de respuesta es por medio de obtener el recíproco de la raíz cuadrada de nuestra variable de respuesta. O en su caso, la variable de respuesta transformada la podemos obtener por medio de el recíproco de la misma variable de respuesta. Estas son algunas alternativas entonces que podemos utilizar para hacer nuestra transformación de la variable de respuesta y ver si con esta transformación el supuesto de normalidad y homozadasticidad se cumple. Para hacer esta transformación, vamos a recurrir a la transformación de Box-Cox. Esta transformación de Box-Cox es una transformación muy recomendada, está disponible en Minitab y nos permite, al aplicar una transformación de Box-Cox a nuestros datos de la variable de respuesta, nos permite poder analizar si con esta transformación, ahora sí ya podemos cumplir con nuestros supuestos. Una restricción importante para aplicar esta transformación de Box-Cox es que todos los valores de la variable de respuesta sean positivos, es decir, sean mayores a 0. No puedo aplicar esta transformación de Box-Cox si tengo valores negativos en mi variable de respuesta. Y bueno, ¿cuál transformación de las que vimos hace un momento es la que recomendaríamos utilizar? Vamos a tener que probar diferentes transformaciones de las que vimos hace un momento y revisar con cuál de esas transformaciones de la variable de respuesta podemos ajustar mejor nuestros datos para que se cumplan los supuestos de normalidad o de homozadasticidad. Entonces, vamos a retomar este ejercicio en Minitab. Aquí en la pantalla podemos observar, ahorita lo vamos a hacer todos en Minitab, podemos observar algunas transformaciones que yo hice utilizando el Minitab. Aquí podemos ver que transformé mi variable de respuesta con la inversa, ¿sí? Y la inversa, la variable de respuesta, realicé mi análisis correspondiente con el Minitab, ¿sí? Observé cuál es la variable de respuesta estimada en el mejor tratamiento, que es el mismo que teníamos en el análisis sin transformar la variable. Y ahora observen cómo se comporta el valor P de la prueba Anderson-Darling cuando hago esta transformación de mi variable de respuesta. El p-value que podemos observar ahora es de 0.073, ya es mayor a 0.05 al aplicar esta transformada inversa de la variable de respuesta. Y observen ustedes que la prueba de homozadasticidad, utilizando el método de Bartlett, mi p-value mejora significativamente. De ser un valor muy pequeño, un por 10 a la menos algo, ahora ya tenemos una mejor calidad, ¿sí?, en la comprobación del supuesto de homozadasticidad. 0.005. Ya está más cercano al valor de alfa, ¿sí? Y aunque no se cumple de manera estricta que sea mayor, habíamos comentado hace un momento que la ANOVA es lo suficientemente robusto para admitir estas desviaciones ligeras, ¿sí?, en este caso del p-value. Lo que hice también es utilizar algunas otras transformaciones, la del logaritmo natural, la transformación de la raíz cuadrada, la transformación de la raíz cuadrada inversa, y bueno, después comparé los resultados del mejor tratamiento utilizando estas transformaciones. Antes de analizar esta tabla, les voy a pedir por favor que abramos el Minitab, que descarguemos nuevamente ahí de Canvas, donde les pedí ahorita que descargaran la presentación. Ahí mismo, en esa parte de Canvas, está disponible un archivo que ya habíamos utilizado que se llama Datos de Diseños Factoriales. Por favor, ayúdenme a abrir ese archivo. Se llama Datos de Diseños Factoriales. Está disponible en el tema de diseños factoriales. Y también vamos abriendo el Minitab.
Hasta aquí, ¿una duda? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Adelante. ¿Por qué, si tenemos a nuestra disposición eh, una forma en la cual podemos tratar los datos no normales, qué beneficio nos traería hacer una transformación a datos normales? Eh, Ahora sí que son tres alternativas diferentes que tenemos. O sea, podemos de una vez trabajar directamente con modelos que decían lineales generalizados como una alternativa e irnos ahí con esta opción, ¿sí? A pesar de que no se cumplan los supuestos del modelo de normalidad y homocedasticidad. Pero también tenemos la alternativa que si tú decides trabajar como lo hicimos nosotros, con el diseño factorial tradicional, y que no cumplimos los supuestos después de haber hecho el análisis, pues a pesar de eso todavía tenemos este camino de transformar la variable de respuesta. Pero tenemos esas dos opciones, bueno, esas tres opciones para analizar esas tres alternativas. Aquí la sugerencia sería que tú lo trabajaras inicialmente como un diseño factorial tradicional, que evaluaras los supuestos del modelo y hasta que no supieras si se cumplen o no estos supuestos, si se cumplen, bueno, podemos seguir en el camino normal, no habría ninguna acción que tomar, pero si no se cumplen estos supuestos, pues tendríamos esas tres alternativas que mencionamos un momento para poder corregir el problema. Ahora, ¿cuál de esas tres alternativas tú podrías utilizar? Pues cualquiera de las tres que están disponibles y la que te permita de las tres cumplir con los supuestos del modelo de mejor forma. Pero antes de empezar con estas tres alternativas, tendríamos que primero ver si el supuesto se cumplió o no. Entonces, sí tenemos que empezar a hacer el diseño o analizar el diseño como primero lo vimos, llegar a evaluar los residuos, analizar los supuestos en estos residuos y si no se cumplen, ahora sí, retomar estas tres alternativas que tenemos. Ok, gracias. De nada. Este es el archivo que deberíamos de tener disponible ahorita ya, ahí a la mano. Es un archivo que tiene dos hojas, ejemplo 1 y ejemplo 2. Si ya lo tenemos, vamos por favor ahora a abrir el Minitab. ¿Listo, jóvenes? Ahorita les estoy compartiendo mi pantalla de Minitab. ¿Es correcto? No se ve todavía. Ahí está. Sí, ya. Ya. ¿Ahora Ya sí? se ve. Listo. Muy bien. Entonces vamos a crear nuestro diseño. Es un diseño que me voy a ir al botón de estadísticas, DOE, factorial y crear diseño factorial. Es un diseño factorial de tipo completo que tiene 3 factores y que en el botón de diseños vamos a seleccionar el nombre de los factores. Regresando a nuestro ejercicio, hay que recordar nada más que en este diseño teníamos 3 niveles en el factor A, 2 niveles en el factor B y 2 niveles en el factor C y 6 réplicas. Entonces, no voy a cambiar ahorita el nombre, lo voy a dejar así, pero sí voy a cambiar el número de niveles, que son 3 en factor A, 2 en B y 2 en C. Y comentamos que son 6 réplicas las que estamos considerando. Presionamos aceptar. En el botón de opciones, vamos a quitarle la opción de aleatorizar para facilitar la captura de mis datos y le pongo aceptar. Y aceptar. Entonces ya tenemos cargado nuestro diseño creado también. Es un diseño con 3 niveles en el factor A, 2 en B y 2 en C y son 72 correas experimentales. En la columna 8 voy a poner mi variable de respuesta. Me voy a ir a mi hoja de Excel y voy a copiar la columna Y, que es la variable de respuesta.
Y esta columna Y la voy a pegar aquí en el Minitab. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo Sí, bien. profesor. Ok. Enrique Mundo, ¿tienes una pregunta? Veo que tienes levantada tu mano. Adelante. Sí, profesor. Perdón, ¿tomó los datos del ejemplo 2? El ejemplo 2 es correcto. Ok, gracias. De nada. Bien, entonces, una vez que tenemos ya capturados los 72 datos, las 72 correas experimentales, me voy al botón de estadística, DOE, factorial y analizar diseño factorial. Mi variable de respuesta es Y. Hay que recordar que este ejercicio ya lo hicimos. Ahorita de alguna manera estamos haciendo algo que ya vimos en sesiones previas. Y recordar que cuando hicimos el análisis la primera vez, eliminamos de nuestro modelo el efecto o el término de la interacción AC y el término de la interacción ABC. Entonces, les voy a pedir por favor que eliminemos la interacción triple ABC y también eliminemos la de AC. Habíamos visto en el ANOVA que el p-value del efecto del factor A no era significativo, pero lo vamos a incluir para que nuestro modelo sea jerárquico. Presionamos ahora, una vez que ya dejamos estos 5 términos que van a estar en nuestro modelo, presionamos aceptar. Y bueno, una vez que hacemos eso, presiono gráficas. Le pongo 4 en 1 para que me grafique los residuos. También en el botón de almacenamiento le voy a decir que me dé los valores ajustados, que son la Y estimada, los residuos que se calculan de comparar el valor original de la variable de respuesta con el valor pronosticado, y le pongo aceptar. En resultados, ahorita para que no me llene de tanta información, solamente le voy a pedir que me dé el método, la información del factor y el análisis de varianza. Lo demás, en este momento lo voy a quitar porque ya lo analizamos anteriormente. Pongo aceptar. Bueno, a lo que quiero que lleguemos ahorita es que esta diapositiva o esta imagen que estamos viendo ya la habíamos analizado con la prueba de Anderson-Darling, el supuesto de normalidad, y veíamos que no se cumple ni el supuesto de normalidad ni el supuesto de homoscedasticidad. Comprobamos nada más eso que ya habíamos visto para recordarlo. Me voy al botón de estadísticas, estadística básica, prueba de normalidad y analizamos la columna 10 que es el residuo. Dejamos la prueba Anderson-Darling para hacer esa evaluación de normalidad. Y bueno, vemos esta imagen que también ya la habíamos visto en la presentación. El p-value menor a 0.05, no se cumple el supuesto de normalidad. Y la pregunta ahora es, ¿qué es lo que hacemos, no? Ya habíamos visto que hay 3 posibles alternativas y una de estas alternativas es hacer una transformación de la variable de respuesta. Ahora, ¿cómo hacemos esa transformación de la variable de respuesta? Voy a presionar otra vez el botón de estadísticas, DOE, factorial y analizar diseño factorial. Y la parte nueva de esta explicación que estamos haciendo viene al presionar el botón de opciones. Porque observen ustedes en este botón que presionamos de opciones, que me dice aquí que me permite hacer la transformación de Box-Cox, que es una transformación de la variable de respuesta, en caso de que el supuesto no se cumpla. Me da la alternativa de, por default, que no hay ninguna transformación. Estamos trabajando con la variable de respuesta original. Pero en caso de ser necesario, me da la opción de transformar la variable de respuesta. Transformarla poniéndole el valor de lambda, que representa la transformación que vamos a hacer,
si le pongo un 0, indica, si selecciono esta opción, me indica que va a ser la transformación del logaritmo natural. Si coloco lambda igual a 0.5, la transformación de la variable de respuesta es la raíz cuadrada. O me da la opción de seleccionar la transformación que a mí me interese. Habíamos comentado, voy a dejar de compartir un momento esta pantalla en Minitab para regresar a la presentación. Habíamos comentado que podemos utilizar algunas de las transformaciones como las que tenemos aquí en la pantalla, la transformación del logaritmo natural, el recíproco de la raíz cuadrada o simplemente el recíproco. Y la manera de poder hacer esas transformaciones en el Minitab las vemos en la parte superior. Tenemos aquí que si yo quiero una transformada inversa de la variable de respuesta, el valor de lambda que tendría que poner es -1. Si yo quiero una transformación del logaritmo natural, tendría que seleccionar un valor de lambda de 0, que ya lo vimos que está por default también ahí la opción de seleccionarlo. Si yo quiero una transformación de la raíz cuadrada de mi variable de respuesta, el valor de lambda es de 0.5, o la raíz cuadrada inversa y tendría que poner un lambda de -0.5. Entonces vamos a utilizar ahorita como primera opción el transformar la variable de respuesta con la inversa. Me voy a ir al Minitab otra vez, aquí donde tenía el botón de opciones. Y les voy a pedir por favor que seleccionemos aquí el botón de lambda. Y vamos a poner en el botón de lambda, pues la transformación que dijimos que es la inversa de la variable de respuesta. Y la vamos a representar ese valor de lambda con el valor de -1. Pues estamos indicando que los resultados que quiero analizar es utilizando la transformación de Box-Cox, que es la transformación de la inversa de la variable de respuesta. Presiono aceptar. Y aceptar. Ahora díganme si están viendo ustedes en su pantalla lo mismo que estoy viendo yo. De momento creo que no podemos ver su pantalla, profesor. Correcto. A ver, creo que dejó de compartir. Díganme si ahora sí ya se está viendo. Sí, Ya se ve. ¿Alcanzaron a ver cómo puse la transformación o no? Sí. nada más puso un -1, ¿verdad, profesor? En la casilla de lambda. Es correcto. Y después de eso ya solo dio OK y OK. Es correcto. Entonces, estamos haciendo una transformación de Box-Cox con la transformada inversa. Mi variable de respuesta original es Y. Lo que estoy haciendo ahora con la transformada, pues es que estoy haciendo esto, ¿no? Estoy sacando la inversa de mi variable de respuesta. Los factores y los niveles siguen siendo los mismos. Lo único que hice es modificar la variable de respuesta, hacer esa transformación. Ahora observen ustedes en la parte de abajo, los p-values se recalcularon aquí las sumas de cuadrados, los cuadrados medios. ¿Sí? Observamos aquí el comportamiento de los valores p. El factor A tiene un p-value mayor a 0.05, ya lo habíamos visto. Era un efecto el factor A que no era significativo. Y todos los demás, B, C, AB y BC son significativos. Dejamos A para que sea un modelo jerárquico. Ahora vamos viendo cómo se modificaron los supuestos. O cómo se modificaron los residuos, perdón. Aquí vemos una gráfica ya diferente a la que habíamos visto. Aparentemente, el supuesto de normalidad se está cumpliendo. Observen en la parte de abajo que en mi columna 8 tengo el valor de la variable de respuesta original. En la columna 9 tengo la variable de respuesta estimada sin la transformación. Y en la columna 10 tengo el residuo
de mi variable de respuesta sin transformar. Pero a partir de la columna 11, lo que tengo ya es el valor de la variable de respuesta estimada con la transformación de la variable. Y también tengo los valores de los residuos. Pero estos son residuos diferentes a los que tenía originalmente porque hice una transformación de mi variable. Ahora, vamos a probar con el botón de estadísticas, estadística básica y prueba de normalidad. ¿Sí? Los residuos, pero ahora los residuos con la transformación. La columna 12. Hago la prueba. Y debemos de haber observado por ahí que ahora con la transformación de la inversa de la variable de respuesta, el supuesto de normalidad ahora sí ya se está cumpliendo. El p-value es mayor a 0.05, por lo que ahora sí no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, con esta transformación de la inversa de la variable de respuesta, se está cumpliendo este supuesto de normalidad. Vamos a cerrar esta pantalla. Ahora vamos a probar el supuesto de homocedasticidad. Me voy a estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Las respuestas están todas en una columna. Perdón, los datos de la respuesta están en una sola columna para todos los niveles de los factores. La respuesta sería la columna de los residuos ajustados, con la transformación, perdón, la columna 12. Y los factores, pues es la columna 5 que es A, columna 6 que es B y columna 7 que es C. En el botón de opciones, me pregunta si utilizamos la prueba basándonos en una distribución normal de los residuos. Ya probamos que se cumple el supuesto, le digo aquí, acepto la casilla, y le pongo aceptar y aceptar. Ahora vemos el resultado de la prueba de igualdad de varianzas. Se están comparando las varianzas de 12 tratamientos y podemos observar el p-value de la prueba de Bartlett, que aunque todavía sigue siendo menor al alfa de 0.05, ya vimos que el valor P mejoró significativamente a como estaba sin la transformación. Entonces, cumplimos el supuesto de normalidad, el supuesto de homocedasticidad, aunque no lo hemos cumplido, mejoró mucho, ¿sí?, con la transformación que hicimos. Entonces, hay una pequeña desviación con respecto al valor de alfa que estamos utilizando, pero ya vimos que en el ANOVA es lo suficientemente robusto para poder considerar estas pequeñas desviaciones que estamos observando. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Ya analicé mis datos con la transformada inversa y vimos que al menos el supuesto de normalidad sí se está cumpliendo. Si quiero hacer una predicción de mi variable de respuesta con la variable transformada, me voy a ir al botón de estadísticas, DOE, factorial, y le voy a decir, quiero hacer una predicción. ¿Cuál fue el mejor tratamiento que habíamos obtenido? El mejor tratamiento era utilizar el factor A en el nivel 2, B en el nivel 1 y C en el nivel 2. Entonces, factor A en el nivel 2, factor B en el nivel 1 y factor C en el nivel 2. Presionamos aceptar. Y en el tratamiento que consideramos como el mejor tratamiento, la variable de respuesta ajustada y el intervalo de confianza al 95% es el que podemos observar aquí. Variable de respuesta ajustada, 46.8969. ¿Sí? Acuérdense que esto es el porcentaje de volumen de sedimentación.
y queremos minimizar el porcentaje. 46.89. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces a partir de ahorita? Hicimos el análisis con la transformación de la inversa, que es esto que les presentaba hace un momento en la pantalla, ¿no? Lo que acabamos de hacer es utilizamos la transformada inversa de la variable respuesta, hicimos la predicción en el mejor tratamiento 212, obtuvimos la estimación puntual en este tratamiento y la estimación también por intervalo. Analizamos el p-value con la prueba Anderson-Darling, vimos que se cumple el supuesto de normalidad con esta transformación inversa, y aunque el p-value todavía sigue siendo menor a 0.05 en la prueba de homoelasticidad, ya la desviación es menor a como la teníamos originalmente. ¿Qué es lo que hice como parte del análisis y que yo les pediría que ya en un tiempo que tengan disponible en la semana jueguen con esto? Hice la transformación también, ya no con la inversa, sino con el logaritmo natural, y coloqué el valor de lambda igual a 0, realicé mi ANOVA, observemos que los efectos que eran significativos siguen siendo, estimé la variable de respuesta en el mejor tratamiento también, lo podemos ver ahí en la pantalla, y también hice la estimación puntual y por intervalo en este tratamiento. Con los residuos que generé a partir de esta transformación de la variable de respuesta, el p-value fue de 0.016. También mejoró el p-value, pero sigue siendo mejor el de la transformada inversa. El p-value de la prueba de homoelasticidad, 0.001, también mejoró, pero sigue siendo todavía mejor el de la transformada inversa. Después hice la transformación con la raíz cuadrada de la variable de respuesta, utilicé un lambda de 0.5. Podemos ver aquí los resultados con esta transformación. El valor ajustado de la variable de respuesta, la estimación puntual y por intervalo. Observen que el p-value aquí no es muy bueno, sigue siendo, aquí es de menos 0.005, entonces es mucho peor que las otras dos transformaciones, y también el p-value de la prueba de Bartlett empeoró. Entonces, esta transformación no es la mejor para mí. También hice el análisis con la raíz cuadrada inversa de la variable de respuesta, ¿sí? Utilicé lambda de menos 0.5 para hacer esta transformación. Observen que el p-value es 0.014 de la prueba de normalidad y el p-value de la prueba de homoelasticidad es 0.003. Y en resumen, en esta tabla estoy comparando qué es lo que pasó cuando no teníamos ninguna transformación. El mejor tratamiento fue 212. La estimación puntual del volumen de sedimentación era del porcentaje de volumen de sedimentación. El p-value de la prueba de Anderson-Darling bastante malo, y el p-value de la prueba de Bartlett también bastante malo. Hicimos las transformaciones correspondientes para ver cuál era la mejor transformación de las 4 que analizamos, y observamos que con la transformada inversa de la variable de respuesta, el mejor tratamiento todavía es el mismo. Aquí tenemos ya un ajuste de la estimación puntual de la variable de respuesta utilizando esta transformación, y tenemos un valor P ya que es mejor al que teníamos sin la transformación. Lo mismo sucede con la variable de respuesta, perdón, con el valor P de la prueba de Bartlett. Entonces, para corregir nuestro problema de la falta de cumplimiento de los supuestos de normalidad y de homoelasticidad, la recomendación entonces sería analizar estos datos con la variable de respuesta transformada y utilizar específicamente la transformada inversa. El mejor tratamiento va a seguir siendo el mismo que si no hubiéramos transformado la variable de respuesta. Sigue siendo el mismo. Este es el mejor. Pero observen ustedes que la estimación puntual de la variable de respuesta en que fue el mejor tratamiento cambió.
Y esta sería el mejor resultado que tendríamos que proponer cuando quisiéramos hacer esa predicción del porcentaje de volumen de sedimentación. Ahora sí, estos resultados cumplen con los supuestos de normalidad y ya están más cercanos a cumplir el supuesto de homozodiasticidad, pero ya pudiéramos dar como válidos estos resultados.